Muy buenas noches para todos. Aquí estamos listos para comenzar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque podemos iniciar este estudio de tu palabra. Y nosotros sabemos que si tu Espíritu Santo no nos ayuda, si tu Espíritu Santo no nos guía, todo se podrá quedar en nuestro intelecto, pero esa no es la intención. Nuestra intención y nuestro deseo, Señor, es que lo que estudiemos lo podamos poner en práctica primero en nuestras vidas y también ponerlo en práctica ayudando a otras personas con ese conocimiento que vamos recibiendo. Somos edificados para edificar a otros. Gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdón. Aquí estamos listos para comenzar nuestras clases de hoy. Déjeme hacer dos cosas. La primera es chequear si tengo buen volumen en el PowerPoint. Vamos a ver si tenemos, parece que sí tengo volumen en el PowerPoint. Entonces, hoy vamos a estudiar del versículo 12 al versículo 22. Versículo 12 al versículo 22. Y vamos a comenzar con el versículo 12. El versículo 12 de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Muy bien, ¿qué significa? ¿Qué significa? A ver qué pasó aquí con mi PowerPoint, que no me quiere trabajar. Ahora sí. ¿Qué significa gloria en este contexto? Porque dice, nuestra gloria es esta. En este contexto, nuestra gloria significa nuestro motivo de orgullo. En el sentido más positivo, el orgullo, ¿no? En el sentido más positivo. Ustedes saben que el orgullo también a veces afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Entonces aquí está hablando del orgullo en una forma como podríamos decir, algo así como santa, ¿sí? Espero que sea bien lo que estoy diciendo. La versión popular traduce, hay algo que nos causa satisfacción. Entonces en este sentido sería el orgullo, en el sentido de la satisfacción. Y no fue un logro o una obra que podía mostrar a todos, sino algo invisible para los demás. Lo que le producía orgullo fue el testimonio de su conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? Creo que fue en Romanos, cuando estuvimos estudiando Romanos, que hablé un poco sobre la conciencia. La conciencia es el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Es decir, es un conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. Pero ya les he dicho que la conciencia funciona de acuerdo a la cantidad de información que nosotros le demos, ¿no? Por eso el hombre nunca se puede guiar completamente por la conciencia, porque la conciencia del hombre actúa de acuerdo a la información que se le da. Hay que tener en cuenta esa parte. Ese conocimiento que nosotros tenemos de nuestros propios actos. La conciencia, le decía a Pablo,
que hizo bien tres cosas. Vamos a tratar de explicar cada una de esas tres cosas que la conciencia le dijo a Pablo pues, que estaba actuando bien, ¿no? Su conciencia daba testimonio, primero, que se había conducido con santidad en el mundo y en la iglesia. La palabra que en nuestra versión aparece como sencillez se traduce más bien como santidad o se puede traducir también como pureza moral. En el segundo lugar, se había conducido con sinceridad y honestidad en el mundo y en la iglesia. Uno de los defectos más frecuentes de la gente religiosa es la hipocresía, es decir, se trata de simular una realidad que no se vive. Pero para Pablo, sí era sí y el no era no. Él nunca aparentaba algo que no era o que no practicaba. Eso es muy bueno que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestro diario vivir. El poder actuar sin tener nada de qué avergonzarnos. En tercer lugar, se había conducido con la gracia de Dios. Escuche, con la gracia de Dios. Y no con la sabiduría humana en el mundo y en la iglesia. Conducirse con la gracia de Dios significa depender del poder absoluto de Dios para salvar vidas, para sanar enfermos, para enseñar con eficacia, para lograr cambios y pues todo lo que esta gracia pueda alcanzar. Vamos a leer ahora los versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14, porque no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Porque el apóstol Pablo le dice a los corintios, no os escribimos otras cosas de las cuales leéis. Porque Pablo habla así con los hermanos de Corinto. ¿Cuál es la razón para que Pablo hable así con los hermanos de la iglesia en Corinto? Es evidente pues que algunos querían dar otro significado del que leían en las cartas del apóstol Pablo. Y realmente, mire, póngale usted atención a esto. Todavía hoy mucha gente le da otro significante a lo que Pablo decía. En ese tiempo también. Nosotros cuando predicamos como pastores, como ministros, es mucha la gente que tergiversa nuestras palabras o le da otra interpretación lejana a la que nosotros queríamos darle. Unos para descubrir un mensaje cifrado, oculto, como solían hacer algunas religiones de misterio o incluso los gnósticos. Los gnósticos eran expertos en esa parte. Pero otros lo hacían para acusar a Pablo de enviar indirectas con sus escritos. Es decir, ellos pensaban que Pablo escribía ciertas cosas como una forma oculta para este o para aquel hermano de la iglesia, sin decir específicamente de quién se trataba. Pero ese no era el perfil del apóstol, sino yo creo que más bien era al contrario. Él fue un hombre frontal, transparente,
La versión latinoamericana dice: en nuestra carta no había segundas intenciones, solamente lo que ustedes han leído y entendido. Tal vez si hay pastores que me estén escuchando o que vayan a escuchar esta enseñanza más adelante, se habrán dado cuenta que muchas veces uno está predicando y aunque uno no está diciendo las cosas específicamente para un miembro de la iglesia, el Espíritu Santo sí toma esas palabras y se las da a determinadas personas. Las personas piensan que es que a uno como pastor le faltó valor de llamarlos aparte y decirles lo que tenía que decirles, y que prefiero usar el púlpito y lanzarlo desde el púlpito. Pero no, es el Espíritu Santo el que a veces toma esas palabras y le dice a la persona: mire, esto va directamente para usted. ¿Cuál es el día del Señor Jesús? ¿Qué era lo que esperaba Pablo que ocurriera en ese día, en el día del Señor Jesús? Miren, en el Antiguo Testamento los profetas anunciaban el día del Señor como un día terrible, donde todos serán reunidos para rendir cuentas. En el Nuevo Testamento, el día del Señor pasó a ser el día de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Día de esperanza, de renovación, de restauración de la vida. Ese es el reinado de Dios, del cual el domingo llegó a ser un símbolo. Es por eso que a este día en particular se le llama el día del Señor. Para ese día, en el futuro, el apóstol esperaba estar junto a los corintios ante el Señor Jesús, presentándoles como su trofeo, como su gloria o motivo de satisfacción, y de decirle al Señor Jesucristo: estos son los que yo gané para tu reino. También Pablo esperaba que en ese día los corintios también se sintieran orgullosos de él y de sus colaboradores, diciéndole: ellos fueron nuestros pastores que nos ganaron y nos instruyeron. Mire, es enorme la bendición que se manifiesta cuando un pastor está orgulloso de su iglesia y que su iglesia está orgullosa de su pastor. Eso es una parte bien importante. Pablo se refiere aquí a la segunda gracia en el versículo 15 y 16. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Creo que aquí ya hablamos sobre esto del encaminar al otro, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Encaminar realmente lo que quería decir era como proveerle los viáticos para que la persona pudiera mover de un lado a otro. Aquí Pablo se refiere a una segunda gracia. ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo con esta segunda gracia? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? La palabra gracia tiene varios significados, y uno de ellos es manifestación especial de la presencia de Dios, es decir, de su actividad, de su poder, de su gloria. Pero también significa bendición, también significa bendición, con la confianza de que en el día del Señor estarán juntos y orgullosos los unos de los otros. Pablo quiso volver a Corinto para que tengan una segunda gracia, una bendición más, o una nueva manifestación de la presencia de Dios. Si algo debemos imitar de Pablo, imitemos sus visitas con propósito, visitas que llevan bendición, visitas que abren el
paso a la manifestación del poder de Dios o visitas para transmitir la gracia. Es una de las cosas que yo extraño de mi trabajo pastoral en Colombia. Ustedes saben, en Latinoamérica es muy común que el pastor visite los hogares de los hermanos, y yo logré que en las dos últimas iglesias donde yo pastoreé, los hermanos entendieran que cuando llegaba el pastor, yo llegaba a hacer una visita pastoral. Entonces, mi visita tenía que ser una visita de bendición. Entonces yo les decía a los hermanos, los enseñé desde el púlpito, que cuando yo llegara a su casa no se preocuparan por darme a mí alimentos, que no me fueran a preparar ni almuerzo, ni... Allá tenemos una comida, una merienda que la llamamos las onces, que es un café y un pan a las 3, 4 de la tarde. Yo les decía a los hermanos, usted no me vaya a preparar a mi café, no me vaya a preparar nada, porque lo que yo quiero es llegar a ser de bendición a su casa. Entonces así los hermanos podían dedicarse a sentarse ahí en la sala conmigo o en el lugar donde fuera, porque no todos tenían una sala. A veces nos tocaba sentarnos en las camas porque no tenían más. Entonces lo que yo hacía era un tiempo de escucharles, de preguntarles cómo se sentían, si tenían preguntas, si tenían inquietudes, y también sobre sus necesidades, para orar por sus necesidades. Y dedicábamos un tiempo a orar por sus necesidades, y yo les leía un pasaje de la Biblia, les daba una pequeña aplicación de ese pasaje. Algunas veces yo lo preparaba de antemano, otras veces esperaba de acuerdo a la necesidad de la familia. Asimismo buscaba un pasaje que fuera pertinente al momento. Entonces, ese tipo de visitas son las que pueden como convertirse, como dice aquí el apóstol Pablo, en la segunda gracia. Es decir, que la visita pastoral tiene que ser una visita que bendiga a la congregación, a cada familia, cuando el pastor llega a cada familia. Igual cuando uno como pastor llega a visitar una iglesia, es lo que tenemos que hacer. Oiga, me sonó esto aquí, espero que no sea que se me esté dañando algo. Por favor, si usted ve que me fui del aire, me lo escribe ahí en el chat, por favor. Yo voy a estar pendiente aquí del chat. Muy bien, que Pablo hizo muchas veces el camino a Judea y lo conocía bien, porque entonces les escribió y ser encaminado por vosotros a Judea. Creo que aquí es donde está la explicación que les decía, que es más bien como la parte de ayudarlo económicamente con lo de los gastos, con lo del viaje. Entonces es más bien relacionado a eso. Del 17 al 22 leemos: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros y por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí el apóstol Pablo, contrasta entre las decisiones hechas según la carne y las decisiones en el Espíritu. Ahora, ¿cuál sería la diferencia que el apóstol Pablo nos señala en este sentido? Esta es una de las más significativas enseñanzas para aprender a planificar. Los planes o decisiones según la carne son, primero, a la ligera. La palabra griega aquí significa vacilación, actuar con titubeos o inconstancia. Es la típica característica de una persona insegura que
pues que no está totalmente convencida o decidida de corazón. En segundo lugar, son decisiones ambiguas y la gente no sabe si dijimos sí o dijimos no. Mire, la versión popular dice: ¿será que cuando decidí esto no lo pensé seriamente? ¿Creen ustedes que yo hago mis planes con doblez diciendo sí y no al mismo tiempo? Estos son los planes según la carne, pero los planes o decisiones según el Espíritu Santo entonces tienen las siguientes características. Primero, son firmes porque descansan en la fidelidad de Dios. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Esto significa que antes de decir que sí, Pablo oró al Señor, esperó su confirmación y se aventuró a dar la promesa en una forma clara. En segundo lugar, las decisiones hechas en el Espíritu se basan en las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y tercero, las decisiones hechas según el Espíritu buscan honrar al Señor. Todas las promesas son afirmativas. Todas son positivas por medio de los creyentes y con un solo propósito. Dice Pablo, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todos los planes que hizo, los hizo para la gloria de Dios. Es decir, para que la gente hable bien de Dios, para que se muestre agradecida a Dios, para que todo lo que se haga sea en el amor de Dios. El apóstol habla de un sello. ¿A qué se refiere ese sello? Ese sello tiene que ver con la confirmación. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. La palabra sellar en griego significa asegurar con un sello, marcar con un sello, confirmar, certificar. Miren, notemos que el sello tenía que ver con la relación de Pablo con la iglesia de Corinto. Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo es Dios. En su primera carta ya lo había dicho el apóstol, dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Eso dice en la primera a los Corintios 9:2. El sello de Dios es la gente que seguía a Pablo. Escuche, esto es muy importante. Ese sello es la gente que seguía a Pablo. Perdón. Por eso dice sois vosotros. No es un estigma o una marca visible o invisible, sino aquellos que fueron reunidos por Dios para estar bajo la autoridad de un hombre elegido por Dios. Ese fue el sello de Pablo. Por eso nadie puede ser pastor sin gente. Para ser pastor, pues debe tener el sello de Dios, que son los miembros de la iglesia. Del mismo modo que los corintios fueron el sello del apostolado de Pablo. ¿Qué significa arras del Espíritu? Cuando nosotros estuvimos, bueno, creo que eso sí lo estudiamos, pero debió ser hace mucho tiempo. Creo que ya estudiamos Efesios también en una forma inductiva, sí, creo que ya lo estudiamos. Efesios, y en Efesios estudiamos esta parte de las arras del Espíritu. ¿Qué significa las arras del Espíritu? La palabra arras
proviene del griego que significa prenda, garantía de algo que va a venir o de lo que se espera recibir. Cuando uno compra un producto y se lo entregan, uno recibe una garantía, ya sea por 1 año, por 2 años, depende de lo que uno haya comprado. Pero cuando recibimos a Cristo y lo tenemos dentro de nosotros, Cristo nos da una garantía eterna. Garantía de que somos hijos de Dios y garantía de salvación. Mire, más aún, hasta podemos saber dónde colocó esa garantía. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, en nuestro ser interior, donde se generan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y no es algo que nosotros mismos produjimos o imaginamos o racionalizamos, sino es algo que proviene de Dios mismo, porque nos ha dado, hablando de Dios, las arras del Espíritu. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que hemos recibido las arras o la garantía del Espíritu? Mire, muy simple. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos da esta seguridad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso déjenme apelar a mi memoria en este momento. Voy a apelar a la memoria. Pero en Efesios capítulo 1, el versículo 13 y 14, dice que el Espíritu Santo son las arras. Yo lo he ilustrado de la siguiente manera. Cuando uno va a comprar, por ejemplo, una casa, uno da algo que se llama la cuota inicial. Es la garantía de que yo sí quiero comprar la casa. Y también es la garantía de que esa casa ya es mía cuando yo he dado la cuota inicial. El Espíritu Santo, cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Somos uno solo. Desde ese momento en que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, tenemos el sello de que pertenecemos a Dios. El sello de que somos de Dios. Entonces, cuando está hablando aquí el apóstol Pablo, aquí en esta parte de Corintios de las arras, se está refiriendo a eso mismo que él mencionó allá en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Tenemos las arras del Espíritu Santo. Entonces, esa es la parte importante de lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a tratar de memorizar un versículo para este día, como lo hemos hecho cada lunes. Vamos a tratar de memorizarnos los versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Usted tiene que tener seguridad de que Dios, en el momento en que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento Él le dio el Espíritu Santo, en ese momento Él lo selló a usted. Ahora usted pertenece a Dios. Ya hay una garantía de que usted pertenece a Dios. Ese sello es un sello que nos garantiza a nosotros la vida eterna. Entonces, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No está difícil de aprender este texto, ¿verdad? No está muy difícil, está fácil de aprenderlo.